Iniciamos. Ok, buenas tardes. Este día vamos a hablar de las variables. Es bien importante tener claro que esto es un elemento muy, pero muy crucial cuando nosotros vamos a diseñar ya sea un estudio, cuando vamos a hacer una investigación, incluso cuando vamos a hacer una base en la cual estamos tomando información previamente ya recolectada, porque a veces también nos pasa que nosotros partimos de datos recolectados y a veces hacemos una base como cuando hacemos una revisión de expedientes por alguna muerte, por algún evento. Entonces, el tema de ahora, pues, es un tema de mucha relevancia. Cualquier pregunta pueden levantar la mano y yo estaré pendiente. Y también Claudia, aquí va a estar revisando el chat para saber si alguien levanta la mano o quiere hacer una pregunta. Ok, entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a ver esta tarde? Y yo quiero hacer mucho hincapié en esto, ¿verdad? Hay muchos libros de texto donde ustedes pueden encontrar las variables. Por ejemplo, si agarran un libro de epidemiología, van a encontrar unas clasificaciones. Si ustedes agarran un libro de bioestadística, van a encontrar de las que voy a hablar yo esta tarde. También lo pueden encontrar en algún libro de salud pública o finalmente también lo pueden encontrar en un libro de investigación. Hay muchos libros de metodología de la investigación. Yo haré hincapié a estas clasificaciones porque en el campo de epidemiología son las tres más usadas y por ende también en salud pública son de las que más se usan. Entonces, vamos a hablar de la primera clasificación, que es la que a veces más nosotros escuchamos, donde habla de las cualitativas, que se subdividen en nominales y ordinales, y las cuantitativas, que se subdividen en continuas y discretas. Ya vamos a ver las diferencias. También vamos a hablar de la clasificación según la escala. Esta es en teoría menos compleja, pero a veces nos genera más problemas, que nos habla de 4 grandes categorías, que son las nominales, ordinales, intervalos y de razón. Y finalmente vamos a hablar de la clasificación según la relación que guardan entre ellas. Muchas veces ustedes han escuchado hablar de variable independiente y variable dependiente. Estos son es una clasificación donde la variable, dependiendo de su contexto, la catalogamos de una o de otra manera. Los objetivos de la clase son analizar las diferentes clasificaciones de variables y clasificar los diferentes datos según el tipo de la clasificación de variable que indicada. Iniciamos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que yo me encuentro frecuentemente cuando estoy hablando o reunido con un grupo que está haciendo una tesis o un grupo que está recolectando datos? Yo siempre les pregunto, ¿qué es un dato? A veces la respuesta es bien ambigua. Veamos qué nos dice esta literatura. Pues una representación simbólica de un atributo de una entidad. Aquí quiero hacer hincapié en algo. Generalmente uno cree que un dato es un número. En general, los profesionales, por alguna razón, asocian un dato a un número. Pero ustedes deben de saber que un dato puede ser una característica. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si yo les digo verde, rojo, lunes, jueves, viernes, ese es un dato, pero no es un número. Cuando yo lo trabajo, cuando yo empiezo a procesarlo, puedo convertirlo en un número. Puede ser que hayan 20 rojos, 30 lunes, 40 viernes, pero mi dato es lunes, es viernes, es rojo, es verde, es azul. Entonces, un dato puede ser un número, como cuando es la edad, peso, talla, glicemia, colesterol en sangre, que es un número. Eso es lo primero que ustedes deben tener claro.
Un dato no tiene un valor semántico en sí mismo, pero al ser procesado puede servir para realizar cálculos o tomar decisiones. Y la segunda gran pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y entonces qué es una variable? Es una característica que puede tomar diferentes valores en diferentes personas, animales o cosas. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo edad del paciente. Edad del paciente es una variable. ¿Y cuál es el dato? 20, 8, 7, 40. Otra variable, estado civil. ¿Cuál es el dato? Casado, soltero, viudo, divorciado, acompañado. Depende cómo es que estamos usando esta variable. Ok, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Que esto es algo que debemos de tenerlo, pero bien claro a la hora de hacer nuestras primeras indagaciones. Y aquí están los ejemplos. La edad, 8 días, 11 meses, 12 años, 55 años, estado civil, casado, soltero, divorciado, clasificación del estado nutricional, bajo peso, normal, sobrepeso, obeso, número de embarazos, 0, 2, 5, 10, nivel de colesterol, 110,7, 160,3, 250,3, género masculino, femenino, y ahí podríamos seguir. Ok, ahora veamos la primera clasificación que estábamos haciendo referencia. Vamos a hablar de las variables cualitativas y las variables cuantitativas. En el primer grupo hablaremos de las nominales, dicotómicas o binarias y politómicas. Y las ordinales, que son las otras cualitativas. Posteriormente hablaremos de las cuantitativas, que se clasifican en continuas y discretas. Veamos cada una de ellas. Variables cualitativas son aquellas variables cuyos posibles valores se refieren a una característica o cualidad que una persona posee o no posee. Se dividen en variables nominales y ordinales. Primer punto importante. En este grupo de variables yo no capturo un número. Fíjense bien. En las cualitativas nunca capturo un número. Voy a capturar una cualidad o una característica. Entonces, tenemos en estas variables cualitativas las variables dicotómicas y las variables politómicas. Estas escalas solo permiten clasificar, pero no ordenar ni jerarquizar. Solo permiten operaciones de igualdad o desigualdad. Aquí una opción no es más que la otra. Es decir, solo clasifica. Veamos. Por ejemplo, en nuestro campo. Vamos a ver. Cuando alguien entra a un hospital, ¿cuáles son sus dos opciones de salida? Solo tiene dos, ¿verdad? O sale vivo o sale muerto. No sale ni medio vivo ni medio muerto. Entonces, es una variable dicotómica, ¿verdad? Porque solo puede tener dos opciones. Otra variable, antecedentes de diabetes familiar. Si a cualquiera de nosotros nos preguntan es, o tengo un familiar que le han diagnosticado o no tengo un familiar que le hayan diagnosticado. En el no tengo alguien podría decir, y si no sabe, si no sabe, entonces ya no es una dicotómica. Aquí el ejemplo que nos lo da incluso el libro es que tengo o no tengo una diabetes familiar. Y aquí quiero hacer también esa acotación. Cuando yo tengo claro que tengo más de dos opciones, estoy claro que no es una dicotómica. Aquí se fijan, condición de egreso, vivo muerto y antecedentes sí o no. ¿Qué pasa cuando yo tengo más de dos opciones en una variable y que no
jerarquiza, ¿verdad? No hay una jerarquía. Entonces entramos al otro subgrupo de las nominales, las que se denominan politómicas. Y aquí, por ejemplo, está el estado civil, que es el ejemplo común casi en todos los libros de texto, ¿verdad? Donde ustedes ven, en este ejemplo tenemos casado, soltero, viudo, divorciado, acompañado. Aquí tenemos 5 opciones, es decir, tenemos 3 o más. El otro es el tipo de diabetes, si es tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. Son 3 categorías de la diabetes en la cual no hay una jerarquía que alguien pueda decir, es decir, que la 1 está peor que la 2 y que la gestacional está peor que la 2, ¿verdad? No hay esa jerarquía, son 3 condiciones diferentes y cuyo origen incluso es diferente. Ok, voy a pausar un momentito y me gustaría saber si hay preguntas, dudas. Vamos a hacerte alguna pregunta. ¿Estamos claros? ¿O algún aporte que puedan dar en este momento? Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Hola. ¿Sí? Te escuchamos. Y solo quería hacer una pregunta. Ajá. ¿Lo escuchan los demás? No, no escuchamos nada, se escucha así como con feedback. Tenemos problemas, Roberto. Le damos la palabra a José Oliva. Revisar tu internet, está fallando. Doctor José Oliva. Sí, una duda. En el caso de la diabetes 1 y 2, no se puede tomar esto en cuenta como una ordinal porque llevan un orden. Solo es una No, buena pregunta. duda. Vamos a ver. Ahí tenemos también la diabetes gestacional. ¿Habrá alguna También, sí. secuencia entre las 3? ¿Habrá alguna secuencia entre las 3? No, No hay, no hay. ¿verdad? Exacto. Entonces, Ahí por está eso. la cosa. Perfecto. Ok, perfecto. Roberto. Queda claro. Seguimos entonces. Ok. Muy bien. Seguimos. Entonces, ahora vamos a la otra parte de las variables de esta clasificación. ¿Qué son las variables ordinales? Aquí ya cambia. Estas variables se encuentran jerarquizadas y ordenadas. Se pueden realizar con estas variables no solo operaciones de igualdad y desigualdad, sino también operaciones de orden. Vamos a ver, por ejemplo, todos los que nos hemos formado hemos escuchado hablar de la clasificación clínica de las quemaduras, ¿verdad? Grado 1, 2, 3 y 4. Para ello sabemos que dependen de la profundidad, de la localización, de la extensión. Hay toda una clasificación, todos unos parámetros y estamos claros que el 1 es el menos delicado, el 2 es peor que el 1, el 3 es peor que el 2 y el 4 es el más delicado. Entonces está claro que hay un orden, hay una jerarquización en cuanto a los tópicos. Igual al estado nutricional. Todos sabemos que una persona de bajo peso en X patología tiene X riesgo. En teoría, todos deberíamos tener un peso normal. Todos los que tenemos sobrepeso o obesidad sabemos que tenemos más riesgo que una persona con peso normal. Estamos claros que en cada uno de ellos hay una jerarquía y hay un mayor riesgo dependiendo del ángulo que lo estamos viendo. Entonces, para evitarnos la confusión de una politómica con una ordinal,
En la politómica tengo más de 2 opciones, pero no guardan un orden. Simplemente tengo 3, 4, 5 opciones, como fue el estado civil. En las ordinales hay un orden. En general, saben ustedes que las clasificaciones que usamos en las diferentes enfermedades son ordinales. Por ejemplo, yo podría hablar de la clasificación de los problemas cardíacos, que hablan estadio 1, 2, 3, la enfermedad renal, estadio 1, 2, 3, 4, 5, y así, ¿verdad? Esas clasificaciones en general son ordinales, porque a mayor número del número, ya sea romano o el nivel, uno sabe que hay mayor riesgo o mayor daño. Muy bien, y para ir cerrando esta primera parte, bonita, ¿verdad? A mí esta clase me fascina porque es una clase que nos da la pauta para lo que viene después. Hablamos de las cuantitativas. Aquí sí. Aquí vamos a capturar números. Entonces, los números utilizados para codificarlas realmente equivalen con exactitud a los verdaderos datos. Entonces, hablamos fácilmente de 2. Discretas y continuas. ¿Cuáles son las discretas? Donde capturo números enteros. ¿Y cuáles son las continuas? Donde capturo números enteros y sus fracciones, ¿verdad? Sus decimales. Entonces, la discreta solo puede tomar valores numéricos aislados, sus valores son finitos y coinciden con números enteros. Permiten operaciones de igualdad, desigualdad y orden, rango, pero también operaciones algebraicas. Y las continuas son numéricas y además pueden teóricamente valer cualquier cantidad intermedia entre 2 posibles valores. Es decir, teóricamente podrían tomar valores con un número de decimales que tiende al infinito. Permite todas las operaciones hasta ahora comentadas y se miden escalas de razón, que ya veremos eso más adelante. Entonces veamos, tan fácil como lo siguiente. Tenemos las variables cuantitativas discretas, número de hijos. ¿Verdad? Nadie puede tener 1.5 hijos, ni 2.2 hijos, ni 4.5 hijos. O tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta donde el cuerpo aguante. O las días de estancia hospitalaria, que uno dice tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de estancia hospitalaria. En cuanto a las continuas, por ejemplo, nivel de glucosa, ustedes saben que yo puedo tener 100,4, 75,3 miligramos por decilitro, igual en la talla, ¿verdad? Si lo hacemos talla por metros, sería 1,65, 1,89, 1,56. Y ahí podríamos. Entonces, la diferencia es clara. En las discretas capturo números enteros y en las continuas puedo capturar decimales. Esto es muy relevante cuando procedemos a analizar las variables. Ok, nuevamente voy a pausar acá. Igual, preguntas, comentarios, inquietudes, dudas. Y hoy sí, Claudia, comparte el link. Vamos a hacer el primer examencito, a ver cómo nos ha ido en esta primera parte de la clase. ¿Preguntas, dudas? Juan Carlos. El término aleatorio se puede aplicar a ambas variables. Ah, muy bien. La aleatorización es un proceso de recolección de datos, es un proceso que no se aplica al tipo de variable. El tipo de variable es como lo capturo, la aleatorización es la forma en que yo podría obtener una información. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar de la segunda. Vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? De escala, ¿verdad? Ahora, y saben que esto está basado en el libro de texto de Daniel. Daniel nos habla de las escalas, porque muchas veces ustedes van a escuchar de escalas de intervalo y se quedan, bueno, pero no nos hablaron antes de eso, nos hablaron de cuantitativa, continua y discreta. Entonces vamos a ver esa otra parte. En general, escalas nominales estamos bien, tal como lo hemos hablado, no voy a repetir nuevamente todo.
es el mismo concepto, ¿verdad? Escala nominal tiene que ver, ahora bien, en las escalas ya no lo subdividen. Ya no hablan ni de dicotómica ni politómica en esta clasificación. Es sencillamente todo aquello que no genera jerarquía es una escala nominal. Y todo aquello que genera un orden le llamamos ordinal. Y entonces, y esto nos permite hacer una clasificación de las observaciones. Y vamos al ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener una paciente convaleciente que pueden estar no mejorados, mejorados y muy mejorados. ¿Quién determina los parámetros? Bueno, los va a determinar el médico o habrá alguna escala donde yo voy a hacer esa clasificación. Entonces, repito, estas dos escalas, estos dos tipos de escalas no generan ningún problema. Ahora, vamos a ver. Aquí empieza a ser la gran diferencia, ¿verdad? Las cuantitativas ahora ya no son ni continuas ni discretas. Entonces, aquí solo hay dos, la de intervalo y la de razón. Más que leerles la diapo, quiero explicarles esta primera parte, esta primera, llamémosle división de la escala de intervalo. Vamos a ver. En general, el ejemplo clásico que ustedes lo van a hallar en un libro de epidemia, en un libro de estadística, en un libro de investigación. El ejemplo que siempre nos ponen es el ejemplo de temperatura. Vamos a ver. ¿Qué significa tener temperatura cero? ¿En base a qué alguien definió que era temperatura cero? Un par de opiniones. En base al grado de congelación, doctor, o el momento en el que se congela. Correcto, exacto. Ya. En base a eso. Entonces, alguien dijo, miren, en el punto en que el agua se congela es temperatura cero. Hasta ahí estamos perfectos. Entonces, el cero no es un cero absoluto. Y yo puedo tener entonces una temperatura de menos 10. Puedo tener una temperatura como en nuestros países que anda en general entre 17 y 40, somos bien extremos en nuestro país de las temperaturas, con 17 y 18 nos estamos congelando, y la gente en Oriente con 38 anda tranquila, ¿verdad? No pasa nada, y con 40 dicen que tiene un poco de calor. Entonces nuestra temperatura puede ser extrema. Ahora bien, como el cero es arbitrario, hay a veces un error cuando uno expresa la interpretación. Quiero ser muy enfático en lo siguiente. ¿Será que cerramos el micrófono algunos? ¿Se escucha? ¿Será que todos cierran sus micrófonos? Ok. Les decía que a veces hay un error bien común. Uno dice, es que la temperatura ahora es de 40. Y en Salvador, en San Miguel, en Salvador es de 20. En San Miguel es el doble de temperatura. Eso no es cierto. Eso es un error de interpretación. Lo cierto es que en San Miguel hay 20 grados más de temperatura, pero no es cierto que es el doble. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, cuando hablamos de una variable de intervalo, yo lo que puedo decir es que hay tantos grados más que ayer, pero no que hay el doble que ayer. Ahora, para que quede más claro, les voy a poner un ejemplo. Entonces, lo importante es que la escala de intervalo, el cero es arbitrario. Vamos a ver, ahorita yo agarro al grupo de estudiantes del curso de estadística, hay 30 estudiantes, y vengo y hoy saco un promedio de todos los estudiantes. Y resulta que el promedio de todos los estudiantes es de 165 centímetros. Ese es el promedio de todos los estudiantes. Lo voy a hacer 160 para que no nos cueste mucho. 160 es el promedio de estudiantes de la estatura o de la talla de los estudiantes. Muy bien. Resulta que todo lo que esté arriba es positivo y todo lo que esté abajo es negativo. Pero fíjense, 160 es arbitrario, yo lo decidí.
para fines de análisis. Ok, vamos a ver, aquí resulta que el doctor José Olivas, que grandotote, ¿verdad? Asumamos que mide 1,80, 180 centímetros. Ok, ¿cuánto supera a los 160? ¿Cuántos centímetros supera? 20 centímetros. 20. Y asumamos que, y vamos a asumir que Rafael Antonio, su talla es de 170. ¿Cuántos centímetros supera Rafael al punto de corte que yo arbitrariamente definí? 10 centímetros, ok. Vamos a ver, ¿ustedes creen que el doctor José Oliva es el doble de alto que Rafael? No lo es. No. No, ¿verdad? José Oliva es 20 centímetros más alto, 10 centímetros más alto que Rafael, ¿verdad? Porque el 160 fue arbitrario, yo lo definí para fines de análisis. Eso es una escala de intervalo. Yo defino el cero arbitrario. Y eso muchas veces nos sirve en muchos análisis que hacemos. Establecemos un punto de corte y todo lo que esté arriba es positivo y todo lo que esté abajo es negativo. Entonces, insisto, cuando el punto de corte es arbitrario, estamos frente a una escala de intervalo. Caso contrario, y ahora vamos a ver, caso contrario, todo lo demás es una escala de razón. Vean qué fácil es esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo hablo en seco de la talla de alguien, el peso, el nivel de glucosa, el nivel de colesterol, si yo hablo en seco es una escala de razón. Entonces estamos claros, ¿verdad? La escala de intervalo es un número cuyo cero es arbitrario. Y la escala de razón es un número cuyo cero es real. Si alguien pesa cero, o sea, pues no existe, ¿verdad? Entonces, si alguien va a una velocidad de cero es porque está parado. Y si alguien va a una velocidad de 20 kilómetros por hora y el otro va a 40, el de 40 va al doble velocidad del de 20, porque el cero es real. ¿Estamos claros? Ok, mi estimado, pues así es como se habla de la famosa escala de variables. ¿Por qué decidí hablarles ampliamente de esto? Porque ustedes van a ver en muchos textos que hablan, esta variable es una variable de razón, y lo van a ver en muchos libros de estadística. Otra, esta es una variable de intervalo. Si ustedes no tienen claro esto, no van a entender a eso. Por eso yo insisto, estas son las dos clasificaciones más usadas o en las cuales los libros hacen referencia en cualquier libro de texto que encuentren. Las demás, pocas veces. Y vamos a hablar de la última de las tres que les había manifestado al inicio. Hablemos de la dependiente e independiente. Aquí nos quitamos lo de cuantitativa, cualitativa, quitamos todo eso porque aquí ya en este contexto no aplica y solo nos quedamos con dos. O es independiente o es dependiente. En salud, ¿qué es lo que nosotros generalmente usamos? El daño entre estar enfermo o no siempre es la variable dependiente. Y todo lo que nos genere un daño a la salud es una variable independiente. Algunos que han hecho maestrías recordarán que aquí hablamos, por ejemplo, de las famosas regresiones. Podríamos hablar de la regresión logística, la regresión lineal múltiple, la regresión lineal simple. Todas las regresiones que hemos hablado, finalmente, en salud buscamos el daño. Y repito, el daño es la variable dependiente. Y todo lo que genere un daño es una variable independiente. Por ejemplo, si yo les preguntara a los que están dando, que recién han terminado la consulta a esta hora de la tarde, antes de empezar el curso, vamos a ver, llega un niño y todos usamos las famosas tablas, cuando es un control infantil. Vamos a ver edad y lo vamos a plotear contra la talla. O vamos a ver edad contra peso. Yo les hago la pregunta.
Cuando estamos usando peso, edad, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Repito, peso, edad. Veamos. En este caso, doctor, la edad sería la variable independiente y el peso la dependiente, porque el peso va a depender de la edad que tenga el paciente. Muy bien, Jackie. Juan Carlos. Muy bien. Juan Carlos. Igual, sería el peso, la variable, perdón, la edad, la variable independiente, y el peso, la variable dependiente. Buenísimo. Correcto. Ahora, si yo les preguntara en base a la clasificación del tipo de variables, el peso y la edad, ¿cómo las clasificarían? Levántenme la mano para poder ver ahí, ¿verdad? Aquí estoy viendo. Ahora vamos según el tipo de variables, que fue la primera clasificación. Peso, edad. Carlos. Y después, Jackie. Carlos, no escuchamos, Carlos. Activemos el micrófono. Pasó acá. Correcto, sí. ahora sí. Hoy sí. Ahora sí. Ya en ese sentido serían variables ordinales, ¿no? ¿Cuál? Ya el peso, sobre el peso y la edad. El peso para la edad era la pregunta, ¿verdad? No, peso, peso. ¿Qué variable tipo? Según el tipo, ¿cómo clasificaríamos peso? Solo el muy peso en números crudos. Ajá, ¿cómo lo clasificaríamos? Tendría que ser cuantitativa continua. Correcto. ¿Y la edad? Igual. Excelente. No podría ser discreta, pero podría ser discreta si tomamos por meses o por días. Vamos a ver, Carlos. Jackie. Ahí va a depender, doctor, porque si estamos hablando de edad en años cumplidos, entonces ahí sí sería discreta, porque serían números enteros. Pero si estamos hablando, digamos, de 1 año, 3 meses, 5 días, ahí sería ya continuo. Vamos a ver, qué interesante se puso. Vamos a ver quién más quiere opinar. ¿Quién más quiere opinar? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Vamos a ver, sí, ¿verdad? Ok, José Oliva y Matías Pacheco. Pues sí, está bastante interesante en sí. La edad, pienso yo que es cuantitativa continua. Y no, espérame. El peso es cuantitativa continua. Y la edad ahí dependería, porque si nos vamos al hecho de que puede ser 1 año con 5 meses, con 3 días, con 20 minutos, con 5 segundos, sigue siendo discreta, porque no se puede poner con 0.5 segundos, o con 0.6 segundos, o 0.1. Entonces, como que cabe un poco a la discusión. Buenísimo. Vamos a ver, Juan Carlos Padilla y después Luis Ramírez. Yo pienso que sería cuantitativa continua, porque ¿cuál? la escala que nos... el peso. Okay. Perdón, la edad, perdón. Okay. La edad sería cuantitativa continua porque cuando nosotros evaluamos a un niño, no lo evaluamos cada año, sino que lo evaluamos a cada ciertos meses, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando de fracciones en ese caso, no en edades en años completas. Muy bien. Luis. Sí, yo opino que es una cuantitativa discreta, doctor, la edad. Ahora, depende también el objetivo del estudio, ¿verdad? Por ejemplo, si le va a aplicar una medida
de significancia estadística, le va a sacar un promedio, ¿verdad? Ya se convertiría en una variable continua, ¿verdad? Muy bien, cerramos con Matías. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con la parte del ejemplo que están poniendo de la edad. Yo solo tengo una duda con respecto a la clasificación del peso que dijeron que era cuantitativa continua. Aquí mi duda es una pregunta. Si yo estoy obteniendo una variable que me va a decir que pesa 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, eso es cualitativo, aunque sea un número, entiendo yo. El dato que yo voy a meter en una tabla van a ser, digamos, cuántos pesan 10 libras, cuántos pesan 20, cuántos pesan 30. No sé si yo lo entiendo de esa forma donde yo, digamos, que un examen, yo el peso lo hubiera puesto como una variable cuantitativa continua. ¿Ya? Correcto, correcto. Pero también siento que puede ser cualitativa, porque yo no estoy obteniendo un valor, o sea, es algo cualitativo. Este paciente pesa 10 libras, este 20, este 30 libras, 40, 50, aunque es un número, pero es una cualidad, o sea, estoy en el dato que yo obtengo, ya lo puedo decir cuántos son de 10, cuántos son de 20, no sé si me explico. Claro que sí. Muy bien, ven qué interesante es la participación de ustedes porque me hace regresar un poco. Vamos a ver, en las variables, en la primera clasificación, yo tengo dos opciones. O capturo un número o capturo una característica. Así de sencillo, ¿verdad? Si capturo un número, es una cuantitativa, estadísticamente hablando. Si yo capturo 10, 20, 30, 40.5, 70, 80, independientemente, es un número y es una cuantitativa. Si capturo leve, moderado, severo, viernes, rojo, verde, eso es una cualidad y es una cualitativa. Ahora bien, quiero hacer hincapié en algo, ¿verdad? Y esto siempre, y esto échenselo a la bolsa todos. Hay dos variables que por naturaleza son cuantitativas continuas. Y veremos en la otra clase del viernes. La variable edad y la variable tiempo, por naturaleza, son variables cuantitativas continuas. ¿A qué me refiero con esto? Aunque me adelante un poquito, pero lo voy a retomar. Hay una gráfica que solo se puede hacer si la variable es cuantitativa continua, y eso se llama un histograma. Ustedes cuando vean un gráfico en general, los gráficos que se basan en semanas, meses, días son histogramas. ¿Por qué? Porque la variable tiempo, independientemente, por ejemplo, ustedes hacen en el reporte epidemiológico semanal, lo capturan semanalmente. Alguien diría, sí, pero es semana 1, semana 2, semana 3, sí, pero por naturaleza es continua, por naturaleza. Rompe, o sea, estas son las dos grandes excepciones. Rompe aquello de que es un número, por lo tanto es discreto, es continua. Y la edad, por naturaleza, es igual. Por eso yo la edad la puedo, cuando veamos más adelante en el módulo 2, el manejo de los datos de edad, por eso yo a la edad le puedo sacar medias, percentiles, deciles, desviaciones, porque la edad, por naturaleza, es una variable cuantitativa continua. Ok, mis estimados, con esto cerramos la clase. Como les decía, es una clase muy interesante. Completemos el examen y hacemos una retroalimentación. Completémoslo y hacemos una retroalimentación para que veamos cómo les ha ido, para ver cómo va. Muy bien. Aquí aparecen los 19 que resolvieron. Veamos, miren, ahí están las notas. Esto más que ver notas individuales. 2 personas sacaron 10, miren qué interesante. Profesor. Ajá. 5 personas sacaron 8. 3 personas sacaron 7. 4 personas sacaron 6. 3 personas sacaron... 2. No, al revés, vea. 5 personas... No, sí, 3 personas sacaron 5. Ahorita ya lo cerró, solo es un ejercicio, dijo él. Una el problema fue para persona entrar. Mi estimado, estoy oyendo lo que está hablando de un compañero, creo que es de Chalate, ¿verdad?
y una persona sacó 2. Muy bien. Esta gráfica me deja claro que tienen que repasar algunos conceptos, ¿verdad? Pero igual lo vamos a resolver en este momento para que, vamos a ver, aquí aparecen todos ustedes. La idea, repito, no es verlo de forma independiente. En la primera pregunta, ok. En la primera pregunta, el 68% anda en lo correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque exactamente los datos surgen de otros números, no. Ya dijimos que pueden ser números o una característica, pero la gran mayoría dijo que era falso y era lo correcto. Estamos bien. Queda el reto de que prácticamente 1 de cada 3 todavía piensan que el número es un dato, solo los números generan datos, ¿verdad? Muy bien, pero ahí vamos. La segunda pregunta era la asignación de médicos según servicios. Vamos a ver, cuando hemos rotado nos dicen vos vas para pediatría, para medicina, para cirugía. Ok, ¿qué es eso? Si yo les digo, vos vas para pediatría, para medicina, para cirugía, para obstetricia. Cualitativa, nominal, politómica. Es correcto, es una cualitativa, nominal, politómica, porque no hay un orden, ¿verdad? Se asignan a los servicios. Ok, la respuesta correcta era esa, ¿verdad? Aquí preocupa que muchos pensaron que era cuantitativa discreta. Recuérdense que cuando no es un número, es una cualitativa. ¿Vean? Muy bien. Vamos con otra pregunta. Número de eventos adversos por... Ahí, perdón, doctor. Sí. Yo fui uno de los que puso que era discreta pensando en cantidad de médicos asignados al servicio. Es decir, 2 aquí, 3 allá. Mismo. Por eso. Eso fue mi... Doctor, eso mismo pensé yo, que era asignación numérica de médicos por servicio. Buen punto. Bueno. Yo también, doctor, como decía asignación, yo lo relacioné con era cuantitativa, un número. Vaya, muy bien. Entonces, en otra lo vamos a pulir, ¿verdad? Porque si hubiera dicho número de médicos asignados según servicio, hubiera sido un número. ¿Verdad? Porque ustedes ven cómo... Pero tranquilo, esto no tiene ahorita no tiene una nota. Era para ver qué tanto, pero está bien que me digan cómo lo pudieron malinterpretar, ¿verdad? Pero no era número de médicos asignados por servicio. Ahí sí les daría toda la razón. Porque entonces diría, número de médicos 2, número de médicos 3, número de médicos 4. ¿Verdad? Pero está bien, perfecto. Y la siguiente pregunta nos decía ahí sí, ¿verdad? Número de eventos adversos por consumo de medicamentos. Era un número. Esa es la cascarita. Pues sí, entonces, ahí sí, ¿verdad? Y entonces era cuantitativa discreta, porque yo no puedo tener 1.1 números, ¿verdad? Sino que es o ninguno, 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Muy bien, correcto. La siguiente pregunta, el perímetro cefálico, ¿verdad? Eso puede ser, dependiendo, es un número, ¿verdad? Y le ponemos fracciones. Entonces, es una cuantitativa continua. Ahí creo que la gran mayoría anduvo bien, ¿verdad? Ahí le pusieron 89, el 89,5%, pues anduvieron muy bien. Ahora bien, vamos a ver, vean. La pregunta es, ¿le han tomado un hisopado nasofaringeo? Miren, todos contestaron, ¿ve? Excelente, todos, dicotómica, ¿ve? O le han tomado o no le han tomado. Ya si dice que no se acuerda, estamos mal, ¿ve? Estamos recién en la pandemia. Excelente, ¿verdad? La siguiente pregunta, y yo aquí le decía a Claudia, hagámoslo bien claro para que no me salgan alegando. Clasificación de neumonía según AYEPI. Ahí no hay donde perderlo, ¿verdad? Entonces, ahí es una cualitativa ordinal, porque AYEPI lo clasifica en base al riesgo o en base a cómo el niño lo encontró el médico que le evalúa. ¿Quién me recuerda cómo dice AYEPI que se clasifica? Doctor Mendoza, aquí el señor Antonio Pacheco. Mire, en esa pregunta, doctor, bueno, al menos la clasificación del lineamiento menor de 10 años habla de neumonía y neumonía grave. Solo hay 2 opciones, ¿verdad? No hay más. Entonces, bueno, en mi caso,
Yo le puse cualitativa nominal dicotómica. Ya, bueno, como usted lo está explicando, de que es ordinal, porque digo un orden, pero no es que neumonía grave va después de la neumonía. Yo puedo clasificar a alguien con neumonía y hasta ahí llegó. Pero sí, la grave es un paso después de la no grave. No siempre, porque usted al evaluar a un paciente puede ser que nunca lo clasificó como neumonía, sino que llegó como neumonía grave. Pero tuvo... Eso no lo puede pedir si hubo neumonía antes. Pero tuvo antes de que llegara. Porque sí, para que esté grave tuvo antes la no grave. El hecho que cuando llegó al hospital ya es grave, no quiere decir que no tuvo la neumonía leve antes. Eso es otra cosa. Excelente. Excelente. De acuerdo con el doctor Aliva, y en el punto específico de IEPI, casi todos, si no me aventuraría a decir que todos, son de hecho sí escalas subsecuentes, progresivas, mejor dicho, de niveles de las patologías. Entonces ahí sí, de verdad todo era ordinal. Excelente, buenísimo, mi estimado. Ven qué riqueza de información, porque aquí, pero el doctor Matías de verdad me hace una reflexión bien interesante, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si fueran dos opciones? Buen punto. Sigue siendo una ordinal, porque hay un orden en cuanto al daño o la severidad, ¿verdad? Porque yo lo capturé en un momento, lo capturé grave, en base a todos los criterios, ¿verdad? Pero como dice el doctor Oliva, pudo haber sido que en su casa fue leve y se agravó en 1 o 2 horas. Eso siempre nos pasa en los niños por sus estados nutricionales o otras cosas. Es bien interesante. De verdad, ven cómo esto es, y esto es lo que vivimos a diario, y cuando hacemos un análisis tenemos que tenerlo muy claro. Excelente. Vamos a ver. Tipo de atención a paciente a nivel hospitalario. Vamos a ver. ¿Qué opciones tenemos en un hospital? ¿Qué tipo de atenciones tenemos? Emergencia, consulta externa, pequeña cirugías electivas, atención de partos. Entonces tenemos diferentes opciones, ¿verdad? En un lugar, y podríamos decir ambulatoria hospitalaria o diferentes opciones. Por lo tanto, como no es una gravedad ni evolución de un paciente, yo tengo varias opciones. Entonces estamos bien que fue, según la escala, fue una nominal. Perfecto. Y ahí teníamos las... Doctor. Sí. Fíjese que ahí yo tuve el error de que yo lo que interpreté fue de que si era hospital de nivel 2 o de nivel 3. Por eso es que le puse ordinal, pero ya capté que fue una falla mía en cuanto a la interpretación de la pregunta. Perfecto, hombre. Excelente. Vamos con la temperatura, creo que no nos perdemos, ¿verdad? El clásico de intervalos, ¿verdad? Ahí creo que, aún así, bueno, algunos se me perdieron ahí. Temperatura en grados centígrados, ¿se acuerdan que les decía que era la clásica de intervalo? ¿Ves la clásica? En todos los libros encuentran ustedes que es la variable clásica de intervalo. A veces hasta uno cuando ensaya se pregunta y no habrá otra, porque en todos los libros solo aparecen los grados centígrados, pero por eso yo le hice hincapié en otro ejemplo para que vieran por qué el cero es arbitrario. Ok, pero aún así algunos creyeron que era nominal, otros ordinal y por ahí algunos dos de razón. Y glucosa en sangre, no hay donde perdernos, es un número y por lo tanto es una de razón. Más bien, estimados, hemos resuelto la evaluación, ¿verdad? Interesante, creo que ha sido una clase sumamente enriquecedora y nuevamente los felicito a los que se lograron conectar porque esa es la idea de la clase, interactuar y vean que aprendemos entre todos. Yo siempre he dicho que el que yo haga docencia también me enriquece, me hace aprender cada día más de ustedes, es recíproco. Bueno, con esto damos por terminada la clase, la hicimos en hora 15, buen tiempo, hora 15, hora 20.
Y reiterarles, ¿verdad?, mi agradecimiento porque son un grupo muy disciplinado y pues se nota. Yo en las tareas veo el interés que ustedes le ponen. Así que con eso cerramos, ¿verdad? Así que feliz miércoles y nos vemos el viernes. Mañana tempranito tienen la clase de tablas y gráficas, ¿verdad?, que está amarrado con el tema que acabamos de ver. Así que bueno, nos vemos el viernes, mis estimados. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Adiós.